Esto es Torre Fuerte. Finalizando la serie, su llegada cambió todo. Escucha el mensaje. Una nueva adoración con el hermano Alejandro Luna. Muy buenas tardes, iglesia. Damos muchas gracias a Dios por la bendición, la oportunidad, el privilegio de compartir su palabra. Oiga, imagínense que un amigo le invita a su casa a ver una película o un partido de fútbol. Ya está preparada la casa, ya está la pantalla, la sala, la botana, el refresquito, ya hasta puso carne ahí al asador y le llaman por teléfono. Vente a la casa, vente, vamos a ver un partido de fútbol, una película. ¿Cuál es la típica pregunta que nosotros hacemos? ¿Qué te llevo? ¿Y cuál es la típica respuesta que recibimos? Nada, ya tengo todo. ¿Y qué es lo típico que hacemos? Llevamos algo, ¿no? Si pasamos por un postre, por un refresco, lo que sea. Este es un pequeño ejemplo que nos va a ayudar a entender un poco el tema que tenemos hoy, que es el de la adoración a Dios. Estamos en esta serie, su llegada lo cambió todo. Y el tema de hoy es la nueva adoración, que en realidad no es una nueva adoración, no se trata de una nueva adoración. Jesús no vino a traernos un nuevo Dios o nuevos modos de adorar. Más bien, lo que Jesús hizo fue mostrarnos cómo volver a la esencia de la adoración. Por lo tanto, le pido que primero que nada me acompañen, por favor, en oración. Vamos a orar, a poner este tiempo en manos de Dios. Acompáñenme, por favor. Bendito Padre, Señor, gracias porque estamos aquí congregados en tu nombre, Padre, con el único propósito de ser ministrados por tu palabra. Dios, no es lo que yo diga, Padre, Señor, es tu palabra ministra, tu palabra es viva y eficaz, Padre. Guíanos a través de tu Espíritu Santo a ella, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a estudiar la importancia de volver a las raíces de la adoración. Volvamos a las raíces de la adoración. Hasta suena como título de bestseller cristiano, ¿no? Volvamos a las raíces de la adoración. Pero no lo es. Pero sí vamos a hacer un recorrido muy rápido por la historia que nos presenta la Biblia entre esta relación de Dios con el hombre y la manera en cómo a lo largo de la historia de repente se fue distorsionando la adoración. Y por esa razón es que Jesús nos devuelve a ella. Tomemos en cuenta que Adán y Eva hablaban directamente con Dios. Dios crea al hombre. ¿Por qué? Porque se quiere relacionar con él. No porque lo necesitara. Dios no se sentía solo. Él crea al hombre por su soberana voluntad y se quiere relacionar con él. Entonces, tenemos que partir de un punto, mis hermanos. Nuestra adoración no hace a Dios más Dios o menos Dios. El beneficiado en la adoración somos nosotros, es el hombre quien necesita, él sí, nosotros sí tenemos la necesidad de relacionarnos con nuestro Creador. Nuestra adoración no afecta a Dios haciéndole mejor Dios, pero sí impacta en nosotros haciéndonos mejores hijos suyos. El problema fue que en el huerto, el pecado, pues por causa del pecado perdimos la bendición de estar ante su presencia. Y entonces los primeros padres buscaron interactuar con Dios a través de los altares. Y vamos a ver esta primera etapa en la historia, la etapa de la adoración en el altar. La Biblia nos dice que Noé, Abraham, Isaac, Jacob, hasta el mismo Moisés edificaron altares para invocar a Jehová. El altar era una construcción de piedra muy sencilla que permitía traer una ofrenda, presentar un sacrificio en alto, de ahí viene el nombre de altar. Y el propósito del altar, ojo con esto, el propósito del altar no era el sacrificio, sino invocar a Dios, buscar a Dios. Invocar significa solicitar ayuda o buscar tener comunicación con alguien. Mira, Noé desciende del arca, ha pasado el diluvio, él desciende del arca y lo primero que hace es que edifica un altar a Dios. Y entonces Dios responde y hace un pacto con Noé. Abraham edificó varios altares. Todos ellos después de que Dios ha pactado con Abraham. El más significativo es el que se da ahí en el monte de Moriah, donde Dios prueba el corazón de Abraham. Él está a punto de sacrificar a su hijo, el único, el que había esperado por muchos años. Y ahí Dios lo detiene y ratifica su pacto con Abraham. Isaac construye un altar
él había construido varios pozos y estos pozos eran motivos de guerras, de conflictos, hasta que logra construir un pozo donde ya no tiene guerra, ya no tiene conflicto. Esto se da ahí en Berseba, y entonces ahí edifica un altar para adorar a Dios, y ahí Dios ratifica el pacto que ha hecho con su padre. Jacob va a edificar un altar en la ciudad de Betel. ¿Por qué? Porque ahí Dios lo libró de la venganza de su hermano. Y cuando Jacob establece un altar para adorar a Dios, ahí Dios ratifica el pacto que hizo con su abuelo Abraham. De hecho, cambia su nombre de Jacob por Israel. Moisés también va a edificar un altar posteriormente, lo hará en Refidim, ahí en el desierto, cuando ahí vence a Amalek y llama a aquel lugar Jehová Nisi, que significa Jehová es nuestra bandera o Jehová es nuestro estandarte. ¿Por qué? Porque Él es el que concede la victoria. En todos estos ejemplos, mis hermanos, podemos notar algo con respecto a la adoración que se presentaba en los altares. Lo importante es lo que Dios hace. Mi hermano, tú y yo adoramos a Dios no para que haga, sino por lo que ha hecho. Entonces, ojo, no debemos perder el propósito pensando que lo importante es el sacrificio. Es cierto, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés presentaron sacrificio, ofrenda en sus altares, pero lo hicieron como un acto de adoración por la bondadosa acción de Dios. Los pueblos paganos hacían lo contrario, ellos adoraban para tratar de mover la voluntad de sus dioses falsos. Pero mi hermano, tú y yo adoramos no para que Dios haga. Esa es la diferencia entre el cristianismo y muchas religiones, que en las religiones muchos tienen que hacer para que Dios haga. Tú y yo hacemos por lo que Dios ha hecho. Los sacrificios no eran la centralidad de la adoración en el altar. Y sin embargo, lamentablemente hoy muchos siguen considerando el sacrificio como esta penalidad que tenemos que sufrir por causa de nuestros pecados y como un método como para limpiarnos de ellos, ¿no? Y tú me vas a decir, sí, hermano, no, es que los católicos de veras dan pena, cómo van a ir de rodillas a la basílica golpeándose la espalda. No, mi hermano, yo no te estoy hablando de la iglesia católica, yo no soy quien para venir a hablar de otras iglesias. Yo estoy hablando de la iglesia evangélica, donde muchas veces en las iglesias cristianas todavía se sigue apostando al sacrificio como medio para agradar a Dios. Es decir, si no duele, no sirve. Si no duele, no limpia. ¿Quieres un ejemplo? De repente estas veladas de oración, donde pobre de ti si pestañeas, pobre de ti si cabeceas, porque entonces te falta espíritu. Donde un acto tan hermoso que es bíblico, que es el ayuno, que era una manera de buscar a Dios, de apartarme para buscar a Dios, se volvió una competencia, a ver quién ayuna más. O una manera de torcerle la mano a Dios. Dios, quiero esto y ahora me lo debes porque ya ayuné. Y por esta razón, mi hermano, es que tenemos a gente en las iglesias compitiendo por quién sirve más, quién llega más temprano, quién ofrenda más, quién tiene más ministerios. Y este problema se agrava cuando pastores, cuando líderes entran en este juego dando un trato especial a los hermanos que presentan los sacrificios más gordos. ¿Por qué? Porque valoramos más el sacrificio que al Dios al que presentamos los sacrificios. Mi hermano, tengo que ser muy enfático. La Biblia no reconoce otra expiación por el pecado que la hecha por Jesucristo en la cruz. No se trata de lo que tú y yo podamos sacrificar. El sacrificio completo está en Jesucristo. Nuestros sacrificios no nos hacen mejores personas. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho el sacrificio más grande, dando a su Hijo el unigénito. Nuestra adoración no se trata del sacrificio que podamos presentar, sino de buscar exaltar a Dios por lo que Él ya hizo por nosotros. ¿Y qué hizo por nosotros, mi hermano? Bueno, dice su palabra que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, dándonos juntamente con Él todo lo que prometió. Si en verdad queremos traer un sacrificio a Dios en nuestra adoración, mi hermano, te puedo decir que el único sacrificio que a Dios, el Padre, realmente le interesa es tu corazón rendido a Él. ¿Recuerdan la obra del rey impuntual? La presentamos hace como 3 años. El rey Sofar de las lejanas tierras de Tishmir.
El mensaje central de la obra, si es que usted nos acompañó, recuerden, era que el mejor regalo para Dios eres tú, es tu corazón. El regalo eres tú, justo lo que está esperando, no joyas de valor. Eres tú lo que la anhela. Bueno, la niña lo cantaba más bonito, ¿no? Pero ese era el mensaje central. Mi hermano, nuestro corazón es la mejor ofrenda de adoración. Dice 1 Samuel 17, verso 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Mi hermano, perdóname que te lo diga, pero a Dios no le interesa cuán alto puedes saltar, cuán rápido puedes correr, cuán fuerte puedes trabajar. Eso lo mira el hombre. A Dios le interesa cuánto puedes confiar en Él en tu corazón. La adoración en los altares, mis hermanos, nos recuerda que nuestro corazón entregado a Él es el mejor sacrificio. A tu amigo que te ha invitado a su casa, no le importa si llegas con un panqué o con la pastelería entera. Él solo quiere que llegues con un corazón dispuesto a estar con Él. La segunda etapa es la que se da en la adoración en el tabernáculo. Los hebreos son liberados de Egipto y entonces se forma la nación de Israel y Dios ordena edificar una tienda, un lugar especial donde el hombre va a interactuar con Dios y ofrecer sacrificios, lo que llamamos el tabernáculo. También Dios va a establecer un linaje para administrar en este tabernáculo de la tribu de Leví y de la descendencia de Aarón, todo lo que serán los sumos sacerdotes. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Acaso Dios es este ser vanidoso, narcisista, que buscó construirse todo un sistema pomposo de adoración con su palacio, su música, sus banquetes, como si fuera así una especie de monarca francés del siglo XVI? No. El propósito, mi hermano, de Dios era que el hombre se acercara a Él de una manera especial. ¿Cómo? Apartada de su vida cotidiana. Por lo cual te pregunto, hoy, ¿cómo te estás acercando a Dios? ¿Cómo te relacionas con Dios en tu vida? ¿Tu relación con Dios es especial o Dios es un tema más en tu agenda? Domingo, ir a la casa del Señor, ya. Mi hermano, el pueblo no debía adorar en cualquier lugar, con cualquier ofrenda, bajo cualquier condición, como si Dios fuera un cualquiera. Tampoco se debía adorar a Dios a través de estas prácticas inmorales, perversas, como lo hacían los pueblos vecinos que mantenían relaciones sexuales ahí en los altares de sus templos o sacrificaban a sus hijos echándolos al fuego. Dios estableció un lugar con un sacrificio, con un sacerdocio especial, todos ellos apartados de la vida cotidiana del israelita para que el israelita tuviera una relación de adoración especial para él. Esto es lo que se llama santidad. En este lugar especial, con esta ofrenda especial, delante de este sacerdote especial, Dios manifestaba su presencia. ¿Qué nos recuerda la adoración en el tabernáculo hoy en día, mi hermano? Que tú y yo debemos tener un lugar especial en nuestro corazón para con Dios y no tratarlo como si fuera un punto más en nuestra agenda, en nuestra lista. Mi hermano, Dios no es una tarea más que realizar. Dios no es una persona más a la que debo atender, ni es un pendiente más que debo resolver. Mi hermano, Dios no es un ser cotidiano. Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Él es el que sustenta tu vida, el que sustenta mi vida, el que sustenta la vida de nuestros seres queridos. Y si tú y yo, mi hermano, hoy estamos en este lugar con la capacidad de caminar, de ver, de dormir, de vivir, es porque Dios en su misericordia nos da ese privilegio. De hecho, muchos ahorita se están durmiendo, no porque mi charla sea aburrida, sino porque están gozando de la paz del Señor. Digamos que yo simplemente soy el instrumento que Dios está usando para que en este momento tú ahorita puedas gozar la paz del Señor. Mis hermanos, tampoco podemos adorar a Dios desde nuestra carnalidad como si a Dios no le importara o no se diera cuenta. No podemos pretender acercarnos a Dios con envidias, celos, contiendas. Tampoco debemos llevar un estilo de vida de maledicencia, groserías, albures, ofensas, ni con deseos desenfrenados, lujuria, lascivia.
porque la Biblia dice que de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. La adoración en el tabernáculo, mis hermanos, nos recuerda que debemos adorar con santidad a un Dios que es 3 veces santo. Dice el Salmo 96:9, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de Él toda la tierra. Nuestro amigo no espera que lleguemos a su casa a ver el partido de fútbol o la película mientras nos ocupamos en otra cosa que consideramos más importante, ¿no? Él no espera que lleguemos a su casa con la actitud de estar ahí por compromiso, pues vengo porque pues tenía que venir, ¿no? No, nuestro amigo desea, Él espera que apartemos un tiempo para acompañarle y tener comunión con Él. La adoración en su pueblo, en esta tercera etapa de la historia, se da tiempo después de ocupar la tierra prometida. Israel pronto va a olvidar a Dios, pronto va a olvidar la ley y las cosas, las grandes proezas que Dios hizo con sus padres. Estamos hablando del tiempo de los jueces, donde ya no había enseñanza de la ley y por ignorancia, dice el libro de los jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía. Mira, te pongo este ejemplo, Balac. Dios llama a Balac para que libere al pueblo. Dios le da esa responsabilidad. ¿Y qué hace Balac? Se le entrega a una mujer. Y esto lo hace por ignorancia de la ley. O sea, es como si yo ayer le hubiese dicho a mi esposa, oye amor, ¿qué crees? Mañana me toca predicar en Torrefuerte. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues orar por ti. Es tu responsabilidad, es tu ministerio. Tú le vas a dar cuentas a Dios. Gedeón libera al pueblo y se manda a hacer un efod. Y después ese efod fue idolatrado porque la gente no conocía la ley de Dios. Jefté, tras liberar al pueblo, tiene que sacrificar a su hija porque hizo ese juramento. La primera persona que me traiga la buena noticia, la voy a sacrificar. Y resulta que fue la hija. Y lo hizo por ignorancia de la ley. Sansón, este hombre fuerte, alto, de ojos claros, ese que derribó las columnas. Esperen, no. Ese Sansón, si tú ves su vida, siempre estuvo menospreciando y corrompiendo sus votos nazarenos porque desconocía la ley de Dios. Y mi hermano, hoy vivimos un tiempo en que la palabra de Dios es ignorada y cada quien adora a Dios como se le pega la gana. Muchos toman prácticas esotéricas, cabalísticas, metafísicas y empiezan a adulterar la palabra de Dios y a justificar su adoración. Hace unas semanas estaba yo escuchando el radio y escuchaba yo el anuncio de una prestigiosa universidad pública del estado de Puebla, quién sabe cuál será, ¿verdad? Y el eslogan decía, esta Navidad celebramos la luz de la esperanza y la luz eres tú. O sea, esta prestigiosa universidad tomó ideales humanistas, aquellos que se centran en el hombre, y lo colocó en el evento que recuerda el nacimiento de Jesucristo. Según esta universidad, la verdadera razón de celebrar la Navidad es cada uno de nosotros y no Jesús, a quien ni siquiera se atrevió a mencionar. Entonces tomó la festividad y todo lo que ella conlleva, pero quitó de la ecuación la parte central que es Jesucristo. Mi hermano, tú y yo no podemos ser la luz de esperanza. Luego ni siquiera tenemos para pagar el recibo, luego hasta lo perdemos. Tú y yo no podemos ser la luz de esperanza porque no somos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero el Hijo de Dios se encarnó. Ese es el término importante en medio de todo esto que llamamos Navidad. El Hijo de Dios se encarnó y vino a salvar lo que se había perdido, sufriendo la muerte por cada uno de nosotros en la cruz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es la luz de esperanza. Mi hermano, en la adoración no se trata de nuestras teorías del universo, ni de nuestros amuletos, ni de nuestras recetas de vida. La samaritana, ella confiaba en el pozo aquel que había construido Jacob y afirmaba que ahí en Gerizim era donde se debía de adorar porque ahí habían adorado sus padres por generaciones.
Y muchas veces nosotros tratamos de adorar a Dios confiando en pozos construidos por nosotros mismos o por aquellos a quienes admiramos más que a Dios. Y muchas veces tratamos de adorar a Dios en montes Gerizim que nosotros mismos hemos establecido o que han establecido otros a quienes admiramos más que a Dios. Y entonces pretendemos establecer la adoración a Dios desde nuestra voluntad, desde nuestra percepción o desde alguna gente que admiramos más que a Dios. Y entonces empezamos a realizar en la iglesia prácticas de adoración de determinada forma porque así lo hace la iglesia X que tiene fama mundial. Y entonces tenemos a predicadores que están aquí haciendo del púlpito un show business, un stand-up. ¿Por qué? Porque así lo hace el impactante predicador X. Pero Dios, mis hermanos, ha establecido cómo debemos adorarle en su palabra, aunque a muchos les parezca sencilla, obsoleta o hasta ridícula. Fíjate lo que dice el Salmo 86, versos 11 y 12. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Todo aquel que en verdad, mi hermano, quiera adorar a Dios debe estar dispuesto a ser enseñado en el camino de Jehová y en su verdad, afirmando su corazón en el temor de Dios. Esta es la receta que nos da la Biblia. Adorar a Dios desde nuestros caminos o desde nuestra verdad solo será una muestra más de nuestro egoísmo. Nuestro amigo no esperaría que lleguemos a su casa a poner condiciones, ¿no? ¿Sabes qué? No vamos a ver el partido. Estoy viendo una serie coreana y la quiero terminar, entonces ponla, ¿no? Mi hermano, la crisis en la adoración en su pueblo en el tiempo de los jueces nos recuerda que debemos adorar a Dios conforme a su voluntad y no hacer lo que a cada quien bien le parezca. La era de la adoración en el templo. Esta se va a dar en los tiempos de la monarquía. Ya Israel cuenta con un templo donde presenta ofrenda a Dios. Ya no lo hace en esta tienda peregrina llamada tabernáculo. Y pese a eso, los reyes comenzaron a amar más el poder y las riquezas que al propio Dios y terminaron adorando ídolos y haciendo prácticas deplorables. Los reyes comienzan a establecer alianzas de poder, se empiezan a casar con hijas de reyes extranjeros y practicaron muchos actos terribles, pese a la advertencia que Dios había dado desde el tiempo de Moisés. Dios había dicho, el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volverás por ese camino. Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Tampoco tendrá grandes cantidades de plata o de oro. ¿Y qué crees que hicieron los reyes? Ya Salomón había concentrado caballos, riquezas, palacios. Él no va a llevar el pueblo a Egipto, pero se casa con la hija de Faraón y va a permitir muchas prácticas egipcias en Israel. Y mi hermano, muchas veces cometemos el error de no llevar la iglesia al mundo para que la iglesia impacte al mundo, sino de traer cosas del mundo a la iglesia. Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. ¿Te imaginas, varón? 700 esposas y 300 concubinas. Decía mi esposa ayer, o sea, ni siquiera una por día al año. Yo, no, déjate, yo apenas puedo con la mía, que la amo, la adoro. Ojo, el pasaje no quiere decir, entendemos por qué el corazón de Salomón es desviado, pero ojo, porque de repente aquí los varones son astutos. El pasaje no quiere decir que la mujer es motivo de desviar tu corazón. No uses este pasaje para echarle la culpa a tu esposa por tus burradas. El corazón se desvía por las muchas mujeres, por las riquezas. Yo tengo muchas mujeres, porque ahí en la casa pues tengo a mi esposa, a mis 2 hijas. Vamos, hasta el perro es niña. Pero mi hermano, mis tarugadas son responsabilidad mía, son mi causa, no culpa de ellas. El problema de esta época, mi hermano, fue que los reyes buscaron ganar poder por encima de agradar a Dios. Nota en David la diferencia. David, pese a que se equivocó, cometiendo adulterio y matando a Urías el Eteo, siempre buscó agradar a Dios. Él pagó por la consecuencia de ese pecado, pero siempre buscó agradar a Dios.
Hoy muchos buscan adaptar su vida cristiana a lo que les provea poder o ganancia. Entonces no les importa si algo se rompe, si algo rompe, con los principios cristianos. Si vende, si gusta, si complace, llévalo a tu casa, llévalo a tu familia, llévalo a la iglesia. Mira a Roboam, un rey que prefirió el consejo de sus jóvenes amigos, de sus juniors, por encima del consejo de los viejos consejeros reales. Él prefirió escuchar a los amigos que a la experiencia. No nos tiene que sorprender, normalmente gusta más la fama, la moda, que la sabiduría. Si no, vean TikTok. Vean a Jeroboam. Edificó santuarios fuera de Jerusalén con 2 becerros de oro. ¿Les suena familiar esto? Uno lo va a colocar en Betel y el otro en Dan. Y va a declarar exactamente las mismas palabras con las que el pueblo pecó en el monte Sinaí. He ahí, Israel, los dioses que te sacaron de Egipto. Estableció sacerdotes, no levitas. ¿Y por qué hizo todo esto? Por capricho. ¿Y qué decir de Acab? Un hombre que consintió con el asesinato de los profetas de Dios, más de 300 profetas de Dios, y consintió la muerte de mucha gente inocente, simplemente por un terreno que él quería. Y todo esto lo hizo por complacer a su esposa, que era extranjera y pagana. Y te puedo hablar de muchos más reyes, aquel que echó a su hijo al fuego para ofrecerlo a los dioses. Torrefuerte, esto nos tiene que llevar a reflexionar, iglesia. ¿A quién estamos complaciendo? ¿Qué estamos persiguiendo? Es una pregunta que quiero que te lleves en tu corazón. ¿Qué estamos haciendo aquí al congregarnos? ¿Qué esperamos que suceda cada domingo o cada culto entre semana? ¿Qué estamos esperando exactamente al adorar a Dios? ¿Por qué razón nos estamos congregando en cada culto? ¿Porque sentimos bonito? ¿Porque nos gusta la música? ¿Porque nos convence la predicación o el predicador? ¿O porque al final obtenemos algún tipo de ganancia? Mi hermano, cuando tú y yo intentamos adorar a Dios valorando más otra cosa fuera de Él, simplemente estamos cumpliendo un ritual. Pero Dios tiene valor simplemente por lo que Él es. Claro que adoramos a Dios por lo que nos da, pero también tenemos que aprender a adorar a Dios por lo que no nos da. Mi hermano, Dios es Dios y fuera de Él no hay otro. No somos dioses tratando de adorar a un colega. Somos la creación de un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, que trasciende su creación, que nos rebasa, pero que está comprometido con ella. Somos creación de un Dios que está interesado por cada uno de nosotros, por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Él es personal. Somos creación de un creador a quien le hemos fallado y sin embargo nos ha otorgado el perdón a través del sacrificio de su Hijo en la cruz. Dios es el centro de toda adoración, mi hermano, porque simplemente fuera de Él no hay otro. Eso nos lo enseña Deuteronomio, capítulo 4, versos 35 al 39. El pasaje es extenso, voy a leer solamente el verso 39. Yo te pediría que en casa leas todo el pasaje para que veas todo el contexto que se da en el tema de adoración. Pero termina el verso 39 diciendo: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. ¿Qué sentirías si tú invitaras a un amigo a tu casa y llegara con un perfecto desconocido al que está atendiendo todo el tiempo y a ti te está ignorando? ¿Cómo te sentirías? Tu amigo te invitó a su casa porque quiere estar contigo y que tú estés con él. Mi hermano, la adoración en el templo nos recuerda que el sujeto supremo de nuestra adoración es Dios. Dios es el centro de nuestra adoración. La adoración en la sinagoga. La nación de Israel y sus reyes cayeron y son llevados cautivos. Y entonces, al volver del cautiverio, el pueblo ya no tenía templo, ya no tenía este lugar especial para adorar. Y entonces buscan reconstruir el templo, tratan de traer nuevamente ofrendas especiales y de reactivar el sacerdocio arónico, pero simplemente la presencia de Dios no se volvió a manifestar. Entonces muchos creyeron que esto se debía a los extranjeros que vivían entre ellos, ¿no? Y entonces
surge un odio hacia los extranjeros, en especial hacia los samaritanos. ¿Por qué? Porque los samaritanos, al enterarse que los judíos regresaban, empiezan a hacer alianzas con otros pueblos vecinos para no permitir el regreso de los judíos, ¿no? Y por eso es que los judíos odiaban a los samaritanos, los consideraban como traidores, ¿no? ¿Quién dijo como tlaxcaltecas? Pero no, fuera de relajo, nosotros lo hacemos así, ¿no? A los pueblos tlaxcaltecas siempre los molestamos por traidores. Bueno, primero que nada habría que revisar la historia. Y revisando la historia entenderíamos. Y si hablamos de traidores, hablo como poblano, pues muchos poblanos de repente nos sentimos más españoles que mexicanos. Entonces creo que no tenemos derecho de hablar de temas de traición. Por esta causa los judíos, mis hermanos, que eran un sistema muy celoso en la práctica del culto, donde el templo, el sacrificio, el sacerdocio, ahora se vuelve un asunto exclusivo de raza. Solamente es para el pueblo elegido de Dios, un pueblo que es exclusivo de Dios. Y entonces el sistema se vuelve más importante que las personas. Por eso es que entendemos que para muchos valía más guardar el día de reposo que sanar el día de reposo. Los sacerdotes se fraccionan en partidos políticos, los fariseos contra los saduceos. La adoración entonces se vuelve una experiencia de estatus y de poder, sobre todo para los que tienen dominio en el templo. Por eso es que tenemos un fariseo que da gracias a Dios por no ser un publicano, estatus. Y vemos a un grupo llamado Sanedrín que está muy molesto porque un Jesucristo acaba de echar a los cambistas del templo. Negocio, poder. La adoración se volvió propiedad de quienes se creían con derecho de antigüedad. Lo vemos en la samaritana, que ella a Jesús le establece esta barrera a judíos contra samaritanos, ¿no? Y ella pelea su derecho de adoración. Ustedes los judíos dicen, pero nuestros padres han adorado aquí. Y hoy en día, mis hermanos, muchos tratamos de establecer las formas de adoración porque creemos que tenemos derecho de antigüedad. Entonces caemos en la práctica del se hace así porque así siempre se ha hecho. Y entonces adoramos ya no por la guía de la palabra de Dios, sino por el paradigma. Cuando escuchamos la falta de libertad de culto, inmediatamente pensamos en un país que le ha negado el derecho de expresión religiosa a su pueblo, ¿no? Pero mi hermano, hay una negación a la libertad de culto que es más peligrosa y se da dentro de la iglesia, cuando somos nosotros mismos quienes limitamos la adoración a formas dictadas por la tradición, el paradigma. Ojo, no estoy diciendo que adoremos como cada quien se le ocurra porque caeríamos en el error del tiempo de los jueces, pero no debemos dejar la adoración a la costumbre social o eclesiástica. Mi hermano, la iglesia no dicta la forma de adoración, lo hace la Biblia. Por un lado, adorar de una forma u otra debe responder a lo que dice la palabra de Dios, no la moda, no la tradición. Pero por otro lado, limitar la adoración terminará creando barreras entre quienes están dentro y quienes están fuera de estas normas o costumbres. Y entonces tendremos cristianos de primera, los que sí se sujetan a la costumbre de la iglesia, y cristianos de segunda, los que no están a la altura de la iglesia. Pero mi hermano, Jesús vino a darnos libertad. Nos vino a dar libertad para adorar, no vino a dar rienda suelta al libertinaje, ¿no? Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. La era de la adoración en las sinagogas, mis hermanos, nos debe recordar que ahora, en Cristo Jesús, adoramos en libertad. Pablo escribe en Romanos 10:12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Nuestro amigo no espera que lleguemos a su casa a ver el partido o la película vestidos de etiqueta, quietecitos ahí en nuestro asiento, pidiendo permiso hasta para tomar el vaso de refresco y sin expresar sus emociones porque así lo dictan las normas de conducta. No, nuestro amigo esperaría que tú y yo disfrutemos de su hogar con libertad, con confianza, por el cariño y la amistad que se tiene. De este modo hemos dado un repaso a la historia de cómo la adoración fue perdiendo su sentido hasta que un día ocurrió algo.
Había pastores en la región que velaban y guardaban las vigilias de la noche de su rebaño, y entonces se les presenta un ángel y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Y entonces el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y ojo con esto, repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Mi hermano, hace más de 400 años que no se había dado ya una visión así. Hace más de 400 años que Isaías todavía vio el trono de Dios y a los querubines que exaltaban al Dios santo, santo, santo. Quizá para estos pastores esa historia ya era una leyenda. Y de repente ellos ven estos millares, estas huestes celestiales alabando a Dios. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos, los pastores dijeron: pues vamos a Belén y veamos esto que ha sucedido, lo que el Señor nos ha manifestado. Y entonces vinieron apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Tras esperar muchos años, mi hermano, la llegada del Mesías era una realidad, y su llegada lo cambió todo. Los pastores hicieron saber a los presentes lo declarado por el ángel, y dice que la gente se maravillaba por su testimonio. Mi hermano, hoy tú y yo debemos adorar a Dios, dando testimonio a este mundo que el Salvador ha venido, y este mundo tiene que estar maravillado por este Dios. Ellos volvieron a su hogar glorificando y alabando a Dios por todo lo que vieron y vivieron. Y mi hermano, tú y yo constantemente tenemos que glorificar y alabar a Dios por lo que vemos y vivimos cada día, en el día a día en nuestro cristianismo. Jesús no trajo una nueva adoración. Jesús vino a mostrarnos el propósito real de la adoración. Por eso es que Él responde a la samaritana: la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Mi hermano, no necesitamos nuevos modelos de adoración. Lo que se requiere son verdaderos adoradores. Adoradores que exalten a Dios a través del Espíritu Santo, adoradores que alaben con sinceridad. Para concluir, mis hermanos, noten que en este tema jamás hablé de música, porque la adoración es mucho más que cantar a Dios. En una iglesia que visitaba, conocí a un chico y le decía: ¿y tú qué haces aquí en la iglesia? Y él me decía: soy adorador. Y yo por dentro: pues todos, ¿no? Es que soy cantante profesional, estudié en una academia de canto, etcétera, y soy adorador. Ok. Mi hermano, si tú llegas a pensar que por ser un gran músico eres un adorador, estás en graves problemas. Vamos a hacer una vaquita y te vamos a comprar una Biblia. Esto no quiere decir que no necesitamos a los músicos, ¿no? No necesitamos a los músicos, que los fusilen. No. Bueno, sí a los desafinados y a los arrítmicos, ¿no? No, mi hermano, no. Adorar es un estilo de vida. Debemos volver a las raíces de la adoración, entregando nuestro corazón en totalidad, no solamente cuando nos congregamos aquí en la iglesia, sino cuando nos levantamos, cuando nos bañamos, cuando salimos a trabajar, cuando nos divertimos. Mi hermano, debemos adorar a Dios como aquel Moisés delante de la zarza. Quitemos nuestro calzado de carnalidad delante del Dios que es santo. Disfrutemos de la libertad de adorar a Dios, pero hagámoslo conforme a su voluntad. Mi hermano, adoremos a Dios por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Si lo observas, la adoración es un acto muy íntimo por el cual adoramos a Dios con el Dios que habita dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es como este amigo que simplemente busca tener una relación con nosotros basada en la verdad. Quiero concluir con este pasaje de la Biblia.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos quieren adorar a Dios verdaderamente? Mira, si por alguna razón nunca lo has hecho, te pido que ores conmigo. Vamos a orar, porque te tengo una buena noticia. Su llegada lo cambió todo, para que ahora tú y yo podamos ser adoradores verdaderos en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Bendito Padre Dios, cuántas gracias te damos, Señor, porque Padre, ni siquiera éramos dignos de estar delante de tu presencia, pero la llegada de tu Hijo Jesucristo lo cambió todo, mi Señor. Señor, y Él entregó su vida por cada uno de nosotros, Padre. Señor, no hay bondad en nosotros, mi Dios, pero Señor, Él compró nuestra vida, Señor, a precio de su sangre. Y ahora podemos estar delante de ti, Padre, porque hemos sido hallados dignos gracias a Él, mi Dios. Y ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia, Padre, para alabarte, para exaltarte, mi Dios. Ayúdanos a ser verdaderos adoradores, mi Dios. Adorarte desde el Espíritu Santo que mora en nosotros. Adorarte, mi Dios, Padre, con sinceridad, mi Dios. Padre, podemos pretender muchas cosas delante de la gente. Yo en este púlpito puedo pretender mucho delante de las personas, pero solamente tú nos conoces realmente, mi Dios. A ti no te podemos ocultar nada, Padre. Ayúdanos, mi Dios, a ser estos adoradores verdaderos que te adoren en espíritu y en verdad. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, mi Señor Jesucristo viene pronto. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222-253046 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torrefuerte IB. Dios te bendiga.